A veces creemos que por no tener una historia tan relevante no hay mucho que contar. Pues hoy tenemos una invitada que es de esas personas que al principio no creían tener esa gran historia, pero la vida le ha demostrado lo contrario. Y Lina tomó una decisión valiente aquí con nosotros. Romper esa barrera interna de mi historia no es tan importante y atreverse a contarla. En ese proceso, ella pudo descubrir algo muy poderoso, cómo una persona puede crecer cuando está lejos de casa, cuando se enfrenta a sí misma, cuando empieza a reconocerse de verdad y sobre todo cuando aprende a avanzar incluso sin creer del todo que es capaz. Hoy no solo vamos a escuchar una historia, vamos a ver un proceso de transformación, de duda, de distancia, de descubrimiento personal y sobre todo de ese crecimiento interno que es tan necesario. Bienvenidos una vez más a Raíces en el Silencio. Lina, bienvenida a Raíces en el Silencio. Gracias, Caro, gracias. Gracias a ti por invitarme. ¿Cómo te sientes? Me siento intrigada, me siento contenta y no sé, desde esta mañana me levanté muy feliz porque iba a estar contigo en este podcast. Ay, qué bella, no, gracias a ti por permitirnos estar aquí en este espacio tuyo y pues bienvenida a esta conversación muy al natural, muy a Raíces en el Silencio. Gracias, Caro. Bueno, Lina, te cuento que para que podamos romper el hielo yo hago una dinámica inicial. Vamos a ver si te cojo por fuera de base. No, mentiras. Simplemente quiero que me respondas como algo básico de esta pregunta y de esta dinámica para poder iniciar y que pues te sientas más tranquila y podamos romper el hielo en esta charla. Bueno, claro. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en tu lugar de origen? Tranquilidad. Si tu infancia fuera un olor o un sonido, ¿cuál sería? Naturaleza. ¿Qué es algo de tus raíces que todavía llevas contigo sin darte cuenta? Creo que el conservar los valores como muy colombianas, las raíces como de la comida. A veces yo salgo a buscar comida y siempre vuelvo a lo mío. ¿Buscas de la comida típica? Sí. Bueno, te ganaste el premio. Ese es nuestro detallito por parte de nuestro podcast. Ay, gracias, para que lo tengas como recuerdo. Y pues bueno, puedas ver lo que hay adentro, que es una sorpresita para ti. Gracias. Cuéntanos de dónde eres, cuéntanos un poco de tu vida, de qué ciudad eres. Eres colombiana, pero pues cuéntanos un poquito sobre ti antes de salir de tu país. Bueno, yo soy colombiana. Siempre he dicho que soy de Bogotá porque me identifico como Bogotá, como mi hogar, el que vio desarrollar a esta Lina ya más adulto, pero realmente yo originalmente soy del Tolima. Soy de un pueblo muy pequeño que se llama Río Blanco, queda ubicado al sur del Tolima y empecé después a vivir en Ibagué, luego de Ibagué vine a Bogotá. Entonces como que en esa transición yo siento que tengo algo de tolimense porque sí me identifico como tolimense, pero a veces para las personas cuando me preguntan de dónde eres, yo digo de Bogotá, como para no tener que decir como todo, mira esto, todo el cuento, entonces digo Bogotá. Desarrollé una vida completa en Bogotá y viví tantas cosas tan profundas que siento que ese es mi hogar. Ok. ¿Cuántos hermanos tienes tú? Cuéntanos un poquito sobre tu familia, tu núcleo de hogar. Bueno, somos 5 hermanos en total, somos 4 mujeres y un varón, un hombre, y mi papá y mi mamá son mi familia. El núcleo familiar está ahora compuesto por mi esposo, por mi hijo y por el hijo de mi esposo. Okay. Cuando tú llegaste a Bogotá, siempre quiero como enfatizar un poquito en esto y es poder contextualizar a las personas y que entiendan un poquito que emigrar no solamente se trata de salir de un país a otro, sino también de una ciudad a otra. Tú llegaste a los 17 años a Bogotá, obviamente era una ciudad grande, empezaste a ver mundo de una u otra manera y empezaste como ya a mirar cómo desarrollarte en esta nueva vida. Cuéntanos ahí cuál fue tu
desarrollo? ¿Cómo empezaste esa nueva etapa para ti? Bueno, Caro, eso me hace pensar en una palabra que siempre yo he tenido en mi mente y es como que a veces yo digo, yo he sido como una gitana, ¿sí? En cierta forma, no literal, pero es como que siempre he tenido que irme de ciertos lugares y, y soy como fácil para desprenderme de eso. Entonces, desde muy pequeña yo tuve que irme de mi casa para un bienestar mío y pues para que pudiera tener como un futuro más, digamos, un poco mejor. Pues a los como 7 más o menos años salí, me dejaron donde una tía, luego a los 10 volví donde mi bisabuela, a los 12 volví a vivir con mi mamá y ya mi mamá estaba en Río Blanco, luego nos fuimos para Ibagué como tipo 14 años porque yo ya no quería vivir como en el pueblo. Me fui para Ibagué yo primero, viví con una tía, luego llegó mi mamá. En ese momento ya a los 17 me graduó. Mi mamá me dice como que yo no quiero que usted siga como el ejemplo de todas que salen embarazadas recién se gradúan. Me manda para Bogotá. Yo tenía 17 años, llego a una ciudad grandísima donde yo solo conocía a la esposa de mi tío y a mi tío. Entonces como que yo llegué, pero siempre sentía que me adaptaba fácil, ¿sí? Siempre buscaba como esa forma de adaptarme. Bueno, eso es lo que tengo ahora, vamos a ver qué hay. Fue un gran cambio porque me dijeron que me tenían un súper trabajo, ¿sí? Yo he sido una mujer que casi nunca he sido de gustarme las cosas, de hacer de comer, lavar, planchar, o sea, como que eso no me gustaba, sí me gustaba la vida como diferente. Entonces me dijeron, le tengo un súper trabajo en Bogotá, véngase para acá, mi mamá me mandó y el súper trabajo era cuidar a una abuelita en una casa. Wow. Entonces eso para mí fue terrible porque yo llegué, me levantaba a las 5 de la mañana a hacerle el desayuno a la señora era un poco enferma, como de los pulmones, yo era muy asquienta, entonces eso me producía mi asco cuando ella sí tenía que limpiarla, ayudarla. Me tocaba lavar la ropa de ella, de la hija y de los nietos a mano, las manos se me ampollaban. Entonces como que yo dije, no, esto no era el gran trabajo, o sea, terrible. Entonces detrás de eso fue una historia como que yo dónde estoy, yo no salí de mi grado de colegio para hacer esto. Entonces encontré a mi amiga de la infancia, ella me dijo, mira, yo trabajo en este lugar, es una cafetería y ahí yo hablo con el dueño de esa cafetería para que te dé trabajo en esa cafetería. Yo le dije, perfecto. Yo le dije, pero yo no tengo dónde vivir. Y ella me dijo, viene y vive conmigo y pagamos por mitad la renta. Y yo, bueno, yo me fui, yo no le pedí permiso a nadie. Yo me fui y empecé a trabajar en una cafetería, pues, en Corabastos de Bogotá, donde tú sabes que la vida allí se mueve desde muy temprano en la madrugada. Siempre he conocido personas muy bonitas a lo largo de todo. Yo llegué a trabajar ahí, ella me llevó y una de las preguntas que siempre me hacía el dueño era, me decía, ¿y usted por qué una niña que se ve tan bien viene a trabajar acá? Y yo le decía, luego, ¿qué pasa? Me decía, es que no creo que este mundo sea para una niña como usted. Yo tenía apenas 17 años y era servir como cafés, a veces las personas querían aguardiente y todo esto, entonces como que yo empecé después a decir, bueno, sí, tal vez tiene razón. Ya en ese momento yo estaba sola, yo pagaba mi renta, yo pagaba mi comida, yo me sentía independiente. Luego, una vez en un evento que hubo, vino una banda a tocar y todo esto, me caí por las escaleras, ya mi mamá estaba en Bogotá, porque yo siempre digo que yo me iba primero y mi mamá siempre llegaba. Sí, entonces ella me jalaba para donde ella estaba y yo siempre salía otra vez para otro lado. Entonces como que mi mamá siempre me decía, pero hija, ¿usted qué hace pagando renta allá? Cuando puede venir a la casa, yo le decía, no mami, es que yo quiero vivir sola, porque yo ya sentía cierta libertad y desde muy pequeña yo sentía que quería sola, o sea, yo ya estaba acostumbrada a eso, yo ya estaba acostumbrada a que yo misma me solucionaba las cosas, aunque obviamente mi mamá siempre estaba pendiente, muy pendiente de mí, que me faltaba, ella siempre estaba desde la distancia pendiente, como toda mamá.
Entonces, yo nunca quería irme para allá porque yo sabía que mi mamá me iba a controlar, que si yo quería salir a bailar, ella no, ella me iba a decir, ¿y a qué horas va a llegar? Y no me gustaba que me controlara. Ya estabas muy independiente, ya eras grande. Claro, yo ya me sentía, pues no, pues Sí. genial. Entonces yo dije, no, mi mamá me va a privar de todo esto que yo ya sé que es chévere. Y lo mejor de todo era que yo siempre conservaba mis principios y mis valores. Yo lo máximo que hacía era tomarme una cerveza y un aguardiente y nunca era como la borracha. La vida loca, pues no. No, a mí eso sí la rumba sí, bailar, todo lo que quiera. Entonces, como que después de que sucede este accidente ese día, mi mamá va al hospital y me dice, hija, no más, usted se tiene que ir conmigo. Y yo, bueno, está bien. Me fui a vivir con ella. Cuando me fui a vivir con ella, claro, empecé a sentir ya las reglas de la casa, ya no me gustaba, pero entonces ella empezó ya como a darme ese rumbo que mi vida necesitaba. Claro, yo sí necesitaba una guía, pero yo no lo quería reconocer. Entre que buscaba un trabajo, yo estaba en la casa, conozco unos amigos, empecé a salir con alguien y después el día que tenía la entrevista del trabajo de la vida y ya estaba yo planeando la universidad, ese mismo día que iba a dejar mi hoja de vida, me dio un mareo en el bus, mejor dicho, o sea, terrible. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? Me devolví para la casa porque pues me ensucié toda, me hizo daño el desayuno, pensé yo. Sí. Cuando llegué a la casa, yo le dije a una amiga de mi mami, me hizo daño el desayuno. Y ella me dijo, ¿el desayuno? Yo le dije, sí. Y ella me dijo, acuéstese en la cama. Y me tocó el estómago, me dijo, no, yo creo que usted está embarazada. Y yo, no, embarazada, ¿cómo? No. Así pasó. Estaba embarazada. ¿Qué se me venía a la cabeza? Planchar, barrer, trapear, hacer de comer. Casa. La ama de casa. Yo dije, ok. Y como que en cierta manera, en la cultura por la que yo venía, las mujeres estábamos creadas para estar en la casa, atender al esposo, pero yo siempre iba en contra de eso. Yo siempre decía, no, yo por eso... diferente. Sí, yo decía, pero ¿por qué tiene una mujer que entonces llegar y encerrar y solo atender al esposo y barrer y trapear y hacer de comer y ver a los niños? Yo no. Entonces como que yo por eso, mi mamá me decía, haga los frijoles. Y yo a veces se los dejaba duros para que no me pusiera a hacer de comer. O sea, yo le dejaba feo la comida porque no me gustaba. Yo le decía, yo no voy a aprender eso. Y cuando se casa, entonces voy a tener una señora que me haga el oficio, que me haga la comida. Entonces siempre era como esa controversia con mi mamá por eso. Entonces ese día yo ya me vi con todo encima. O sea, yo me hice una imagen en 5 segundos de todo. Y dije, ok. Pero me dio mucha tranquilidad de ver la expresión de él y el apoyo que me dijo a lo hecho pecho. Mi mamá me dijo como, hija, ya es hora de que usted se vaya a vivir con ese chico porque organícese. Y yo, bueno, nos fuimos, empezamos a vivir en la casa del papá de los papás de él. Fue una gran ayuda, pues porque nosotros en el momento no teníamos cómo. Y tú sabes, siempre todas las relaciones tienen sus diferencias, el ser humano por naturaleza siempre siempre chocan algo, pensamientos. No es fácil. Claro, la convivencia. Entonces como que, wow, eso fue una experiencia que en este momento yo veo como muy bonita. Pero en ese momento, cosas que quizá tú recuerdes y que tú digas, uy, no, yo pasé, no sé, depresión o lloraba mucho o simplemente cogiste berraquera, te pusiste los zapatos y la camiseta pues para con todo este proceso que estabas haciendo. Hay algo particular que pasó y es, yo cuando pequeña, a mí no me gustaba comer. Para mí comer era, o sea, a mí me servía y yo miraba el plato y quería quedarme dormida y no quería comer. Entonces mi mamá sufría mucho por eso y en medio de su frustración, mi mamá y mi papá, ellos me pegaban, ¿sí? Y me obligaban a comer. Y era como, pero ellos en medio de su desconocimiento de cómo tener, o sea, de actuar de otra manera, pues era como a los gritos, pero era la frustración de ellos y hoy lo entiendo. Entonces yo empecé a gritarlo, come, no sé qué, es que le voy a dar duro. Igualito, repetir lo mismo. Y una vez, la abuelita de mi hijo me dijo, mira, ¿tú sí ves ese ser tan especial que tienes ahí enfrente? Yo, sí. Tiene 1 año y medio. Sí. Es un angelito. Sí. ¿Y tú crees que esa correa en esa colita, cómo se la va a dejar? Y yo,
Dijo, no, si él quiere comer una cucharada le da, pero trátelo con amor. Él salió de acá de su barriguita. Es el ser más bonito que usted ha podido traer a la tierra. ¿Por qué lo va a tratar con violencia? Yo me quedé mirándola y yo dije, sí. Yo inmediatamente hice una retroinspección y dije, si cuando yo era pequeña no comía y conmigo era los gritos y esta violencia tan fea que no me gustaba, ¿por qué yo voy a hacerlo con mi hijo? Entonces como que empecé a notar que mi vida empezó a cambiar gradualmente en cuanto a esos patrones que yo traía. Yo no era una niña que viniera de una familia muy amorosa porque eso fue lo que ellos también recibieron de sus papás. Entonces el amor no estaba a flor de piel. El amor para ellos tal vez era, ¿tiene comida? Sí. ¿Tiene techo? Sí. ¿Va a la escuela? Sí. ¿Tiene los zapatos, un par de zapatos buenos? Entonces ese es el amor mío y ya. Pero no abrazos, no hay besos, no hay un te amo. Entonces yo era muy así. Cuando yo llego a esta familia, la abuela de mi hijo, sí, la abuela de mi hijo era muy amorosa, era muy cariñosa, el papá de mi hijo también era muy consentidor. Yo aprendí una forma nueva de enseñarle a mi hijo cómo puede uno romper todo esto y cambiar. Empezó a cambiar una versión tuya. Exactamente. Que es diferente, una transición en tu vida como mujer, como esposa, porque pues estabas con el papá de tu hijo en ese momento y obviamente estabas llevando la responsabilidad de mamá. Es buscar esa versión tuya, ¿sí? Porque tú eres original y hay seres humanos que queremos ser originales, que queremos ser la diferencia del montón y eso está bien y es súper válido. Soy como muy sensible a sentir las energías de las personas y hay con personas que no me siento cómoda y por eso prefiero a veces no volver a hablar con esa persona o no estar muy cerca o no compartirle nada de mi vida. Entonces soy más bien como yo casi no tengo muchos amigos. Y siempre he sido como de un círculo más cerrado. Me gusta más como si tengo un amigo, le entrego todo y soy bien leal, estoy con una relación, sí, pero son como muy pocas personas. Pero no es porque yo me crea más, he sido criticada dentro de mi misma familia que porque soy muy creída, que porque es que no quiero estar con ellos o me da pena esto. De pronto en un momento de mi juventud sí me daba pena ciertas cosas, me daba pena decir que yo nací en una finca, porque nací en una finca, me daba pena que la gente supiera eso, yo decía, no pueden saberlo. Me daba pena usar unas sandalias de plástico cuando era niña que olían a rico, esas de fruticas, y veo que hoy en día se están usando. Entonces, pero yo siento que era esa pena de niña de niños, que a veces nos da pena de niños. Entonces, como que sí he sido criticada, es que a Lina solamente le gustan las cosas. Sí, a mí me gusta vivir bien, claro, a quien no le gusta. Exacto. Sí, que si las cosas se han dado para que yo lo pueda hacer, perfecto, pero nadie sabe lo que yo también he tenido que a veces batallar aquí adentro, con mi mente, contra mí misma, ¿sí? Entonces es como, a veces es solamente señalar hacia afuera, pero es que mírela, solo cosas buenas. No, a veces no sabe nadie qué he vivido, qué he pensado, qué he tenido yo que hacer en algunas situaciones. Exacto, y mira que aquí ya le damos apertura al tema de que pasaste a Estados Unidos, y es eso, es lo que en muchas ocasiones, y nos ocurre mucho con los migrantes, y acá tú le das, de alguna manera abrimos en ese tema, y es porque es lo que a veces pasan cuando uno sale de su país, ¿no? Y está en otro país, entonces como que, ay no, pero ya tiene el supercarro, ya se mueve de una manera, está estrenando cada 8 días, que muestran que están de paseo, que bla, 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 que bla, 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 pero nadie sabe lo que tú decías, las luchas o lo que ha tenido que hacer detrás de esos zapatos nuevos, detrás de ese carro, detrás de cualquier tipo de cosas que uno vaya que teniendo aquí en otro país, o bueno, no solamente aquí, sino a nivel de migrar. Empecé a aplicar para la visa, pero en esa transición yo tenía mi objetivo Nueva York, pero en esa transición conozco a mi esposo, que es mi esposo hoy en día, y se me cruzó. el amor. Y ya no en Nueva York, ya Tampa, ¿sí? Empezamos a conocernos por medio de una pareja de amigos, empezamos a hablar y bueno, pues aquí estoy. Eso fue una cosa que me dijo como, ¿quieres conocer dónde yo vivo, el entorno en el que me muevo? Yo, bueno, sí, y llegué acá. Y se te dio. Sí.
Entonces, cuando llegué acá, yo me acuerdo que esa primera impresión mía fue, le dije yo, ¿esto es Tampa? Me dice, sí. Ay, pues claro, me entró por un lado donde estaba como muy solo, le digo yo, ¡ah! Y empecé a notar un cambio desde el primer día. Y ese cambio fue, yo no veía gente caminando, todo el mundo en carro. Y yo decía, esto parece un pueblo desolado, esto es un pueblo. Acá no se desarrolla todavía. Sí, entonces como que, pero yo estaba de visita. Tú sabes que de visita, bueno, sí, Man. yo no tenía presupuestado en mi vida quedarme acá a vivir. Yo dije, yo voy, yo vivo un tiempo y ya. Vivo no, pues trabajo un tiempo y me vuelvo. Esa era mi idea. Pero no, y te quedaste. Aquí estoy después de 9 años. Ya estoy obsoleta en Colombia. Me voy. Entonces, Ya mi cédula caducó aquí, así Sí. que tengo que empezar en otro lado. exacto. Entonces como que yo dije, bueno, ¿qué me detiene? Mi hijo. ¿Cómo puedo yo involucrar a mi hijo en esto que yo quiero? Yo dije, me voy yo primero. Hablé con el papá de mi hija y le dije, voy a sacar la visa. De hecho, él me acompañó ese día como en apoyo, vamos, sí, claro, te la van a dar. Ese día fuimos los tres a la embajada. Obviamente, pues yo tuve la entrevista sola, pero yo pedí la visa para mi hijo y para mí. Yo sabía y estaba segura que si mi hijo se quedaba en Colombia, la visa tenía que estar para él también. Claro. ¿Sí? No lo iba a dejar sin visa. No, porque yo imagínate. dije, pase lo que pase, él va a tener su visa. Sí. Nos aprobaron la visa los dos. Genial. Después yo vine, visité de vacaciones y ahí yo le tomo la palabra a mi esposo y le dije, bueno, yo sí, acepto. Empezamos a vivir juntos. No nos casamos de inmediato. Empezamos a vivir y fue un reto para mí. Yo creo que para mí, para él, para las personas que estábamos alrededor, porque fue algo muy pronto y empezamos a conocernos dentro de la relación, ¿sí? No es como que, o sea, conocernos dentro de una convivencia en la misma casa. Y eso es una cosa que yo digo, wow, Dios, definitivamente Dios ha estado ahí siempre porque ha podido como, o sea, hemos podido los dos superar cosas, manejarlas, procesarlas, aprender, ¿sí? Y eso fue un reto. Una vez en una discusión yo le dije, es que yo no entiendo si tú eres colombiano y yo soy colombiana, ¿por qué tanta diferencia en estas culturas, en las formas, en la convivencia? Entonces, él me decía, no sé. Y un día yo le dije, mira, ya encontré por qué. Tú estás aquí desde los 15 años, yo apenas llegué, yo tengo la cultura más fresca, ¿sí? Pero entonces, a él a veces su frustración de, ay, pero porque esta mujer tal vez no entiende que el sistema de acá es así, y yo tenía otra mentalidad, chocábamos mucho, entonces él prefería quedarse callado, ay, no, ya. Entonces como que, y yo empezaba a descifrarlo, ven, vamos a descifrar qué es, y yo sí empiezo a darle como el pensamiento y mente, y digo, mira, llegué a la conclusión, es esto, llegamos a la conclusión que aunque somos del mismo país, tenemos la misma raíz, la cultura, ¿sí? Es diferente. ¿Sí? Puede que él esté acostumbrado a la comida colombiana, claro que sí, pero él tenía la cultura americana muy pegada, ¿sí? Muy como que yo me voy por mi lado, tú por tu lado, o sea, como cada uno en su carro, es normal, ¿sí? En cambio yo estaba muy, no, vamos los dos en el carro, tú me recoges, yo estaba muy con esa cultura pegada porque así es en Colombia. Y eso fue una de las grandes diferencias y discusiones en la relación que ya aprendimos a manejar. Ya con la comunicación, que pienso que la comunicación asertiva es muy, sí, debe ser algo fundamental en una relación. Entonces como que ya ahí yo, wow, es esto. Y hoy en día como que a veces hasta nos reímos de, ay, esa pelea tan tonta que tuvimos. Entonces eso fue como algo bonito que yo recuerdo hoy en día. Pues. Yo llegaba y hacía un checklist de lo que yo hacía en el día. Yo decía, ya hice esto, pero porque siento que tengo algo pendiente. Ya hice eso y me acostaba y cuando estaba cerrando los ojos decía, mi hijo, siempre era mi hijo. Entonces, en ese momento yo decía, mi hijo va a estar acá. Y yo le preguntaba, hijo, ¿quieres venir? Me decía, no, mami, yo tengo mis amigos acá. Y yo, bueno, y mi esposo me decía, yo ya quiero que mi hijo venga. Hasta que al fin hablé con el papá, hablé con mi hijo.
Mi hijo se graduó, fui a la graduación, ya yo podía viajar, súper chévere. Entonces le dije, hijo, quiero que me visites, pero yo quiero que te quedes. Y él me dijo, mami, mis amigos. Y mi respuesta fue, mi amor, puedes encontrar amigos en otro lugar. Y me dijo, bueno, se vino a principios del 2019, me acuerdo en un enero del 2019 vino. Ya le dije, esta va a ser tu nueva casa. Empezamos un proceso bonito con él también porque él empezó a ver la vida de otra manera, tanto que me decía, mami, aquí todo es tan fácil, todo tiene como una explicación, una lógica, y él es muy, muy lógico, o sea, como muy analítico, y a él le encanta este país, y me dice, mami, aquí todo es tan fácil porque todo tiene una lógica, todo está hecho con tantas indicaciones que tú no tienes que pasar trabajo para las cosas, para ciertos, bueno, y yo, él ama este país. Wow. He encontrado muchas mujeres que lo han hecho y es de admirar porque a veces juzgamos hasta eso, o sea, como que cómo dejó a su hijo, pero ¿por qué? ¿Por qué pensó solo en ella? ¿Por qué lo abandonó? Porque lo vemos como de esa manera, como el abandono a su hijo. Pero ahí volvemos a lo mismo que hablábamos hace un rato y era, somos juzgados hasta por eso, pero no ven el trasfondo de la situación o no ven la profundidad de cuál va a ser el proceso que van a tener más adelante. ¿Cómo ha sido esa nueva versión para Lina estando lejos de tu país? Una señora que yo recuerdo con mucho cariño y la quiero mucho. Y ella empezó, fue mi jefe, hicimos un clic súper chévere. Ella me consentía muchísimo, me llevaba a veces comidita, tecitos, o sea, me sentía como si fuera una mamá. Y me enseñó a limpiar. O sea, obviamente, yo sé limpiar. Uno sabe, sí. Pero no una limpieza profesional. Entonces, un día me encontré yo limpiando y yo decía, oh, yo limpiando cuando allá en Me Colombia limpiaban mi puesto de trabajo. Sí, y yo decía, miércoles, bueno, no hay de otra. No sé el idioma, entonces, y yo lloraba porque no sabía el idioma, entonces me acordé de una noche de súplica que le dije a Dios, Dios, yo quiero cerrar los ojos y aparecer en un lugar donde nadie me conozca. Y dije yo, claro. Nadie me conoce, no hablo el idioma. Esa es la respuesta. Dios me llevó acá, me dice que voy ahora, entonces, ¿qué? ¿Qué más va a pedir? Claro, eso fue lo que sentí yo. Con ella trabajé, yo empecé a sentir que tenía que ser muy útil para poder producir. Y me empezó un afán por la vida terrible, que yo me levantaba, iba a trabajar, entraba a las 8 de la mañana, salía a las 4:30 de la tarde, luego a las 4:30 descansaba un rato por la noche. Yo le dije a ella, bueno, ¿tienes otro trabajo que necesito más dinero? Entonces ella me dijo, pues yo limpio unos edificios acá al lado por la noche, si quieres, pues nos ayudas y te pagamos. Y yo, dale de una. Entonces yo salía a las 4:30, dormía entre el carro una hora y después me iba al edificio siguiente a seguir limpiando hasta las 10:30 de la noche. En ese ejercicio yo lloraba y un día me desperté entre el carro toda desubicada. Yo, ay, ya es hora de entrar a mi otro trabajo en la noche. Y yo decía, ¿quién soy yo? O sea, durmiendo entre un carro, esperando para otro trabajo. Llego a mi casa a las 11 de la noche cansada. Hay que cocinar. Hay que cocinar en el sentido de que yo quería ser responsable también con las labores de la casa, no porque mi esposo me exija, porque él no, de hecho, no, nunca lo hace. Entonces yo era como, tengo que hacer todo. Y los primeros días a mí las piernas se me pusieron negras de los morados de tanto caminar. Y esa noche que te digo yo que fue como un boom que me hizo en la cabeza, las rodillas se me doblaban del cansancio porque yo estaba trabajando casi todo el día aparte de la noche. Claro. Se me doblaban las rodillas y yo me arrodillé a llorar y yo decía, Dios, ¿yo qué estoy haciendo? Yo no sé quién soy. Y yo dije, y mi relación, había muchas discusiones por X, por Y, por muchas cosas. Entonces yo dije, ¿será que es que yo estoy en una relación narcisista? Bueno, porque en ese entonces la palabra era narcisismo, narcisista, y se puso de moda. Y yo dije, entonces se me vino eso a la cabeza y yo dije, no, yo estoy en una relación narcisista. Vamos a ver, escuchar podcast y podcast. Cuando yo compro el libro de Amarse con los ojos abiertos, ese me lleva a otro libro que mencionó ahí que se llama Las gafas de la felicidad. Entonces es como, tú te pones las gafas con que tú quieres ver el mundo. Sí. Y ahí decía como que es que literal el amarse con los ojos abiertos, ¿sí? O sea, es amar a la persona que tú tienes enfrente, no a la que tú idealizas. Entonces dije yo, o sea, yo estoy idealizando a mi esposo.
a ver, yo lo estoy señalando, es que él, es que él, es que el perro, es que el gato, es que yo soy la buena. Yo dije, no, señores, vamos a mirar hacia adentro. Y empecé a buscar ayuda. Yo hablé con una psicóloga y empecé a mirarme también yo. Empecé a tener terapias como clase de terapias holísticas. Sí. Y empecé a desarrollar una fuerza interior mía que yo decía, wow, yo no sabía que eso se podía trabajar tanto hacia adentro para que afuera me funcione tan perfecto. Obviamente no fue solamente trabajo de él, fueron los podcasts, fueron libros, ¿sí? Que leí. Autoayudas. Exacto, fue mi decisión de hacerlo, ¿sí? Y después dije yo, wow, la Lina que soy hoy en día necesitaba pasar todo eso para empezar a pulirse y llegar a ser lo que soy hoy. Y sigo en crecimiento, Caro, porque me encanta, porque soy fiel creyente de que las personas tenemos todo lo que necesitamos adentro para podernos cambiar y nosotros a veces no lo vemos. O no lo queremos aceptar. Exacto. Porque es la parte más principal, aceptar. Exacto. Entonces, en ese orden de ideas yo dije, wow, espérate, yo tengo un matrimonio bonito. ¿Qué es lo que está pasando? Yo estoy culpando al otro de todo. Y yo, entonces cuando yo empecé a hacerme cargo de a ser responsable de mis emociones, empezó el entorno mío a cambiar. Pero ¿qué pasó? Yo empecé a poner también límites, ¿sí? Empecé a conocer qué era el amor propio, empecé a conocer qué también es estar conmigo un tiempo, ¿sí? ¿Empezaste a buscar esa nueva versión o empezar a buscar esas herramientas estando lejos de casa o lejos de tu país que no lo hiciste de pronto allá? Bueno, eso yo lo defino muy sencillo y es porque nosotros a veces tenemos afuera, o sea, tenemos mucho ruido, ¿sí? Alrededor. Y no es porque las personas que estén al lado de uno estén gritando todo el tiempo, no. El ruido me refiero como a distracción, ¿sí? Al día a día. Exacto. Entonces tú no tienes como ese momento para estar sola contigo. Cuando tú estás sola contigo, hay un momento en el que tú no tienes música, no prendes el televisor, estás sola con tu persona, ¿sí? Entonces empiezas a escuchar una vocecita adentro que te pide cosas. Es esa vocecita que es tu alma hablándote, oye, mira, yo quiero hacer esto. Entonces, acá, como yo tenía tanto tiempo sola, ¿sí? Yo decía, wow, voy a escucharme un podcast para que me alimente ¿sí? No necesito música a veces, no necesito Netflix, ¿sí? Es el tiempo conmigo y me gusta alimentar, ponerle cosas interesantes a mi cerebro, aprender. Entonces, como que allá yo tenía la amiga que uno echa chisme por teléfono, mi hermana, sí, salgo a la tienda a media cuadra, camino. En cambio, acá es un tema más de estar contigo a veces en esa soledad. Y eso fue lo que me hizo encontrar esa parte. Una persona que habla de esto tan profundo aquí, entonces es súper valioso porque sé que muchas personas que van a escuchar esta historia tuya pueden reconocer y pueden ser, este podcast o esta historia va a ser una herramienta quizá para alguien que está escuchando esto. Y si nosotros ponemos cosas aquí, que es donde nos vamos a nutrir, realmente así mismo vamos a ver la claridad de muchas cosas cuando quizá no la vemos. Yo creo mucho de lo de los signos, entonces mi mente es Géminis y tengo una mano de cosas que me dicen, usted tiene un mundo de pestañas abiertas. Sí, siento que pienso esto, pienso y a veces soy tan dispersa y no hago ninguna de las que pienso. Es que era de todo lo que yo tenía que hacer, ¿cuál es? ¿Por dónde es que voy a empezar? Sí, es chistoso. Entonces un día dije, yo era niñera de 3 niños americanos divinos que los amo, me encantan. Pero renuncié a esto porque sentía que amo ser mamá, ¿sí? Pero no soy una mujer apasionada por cuidar niños, ¿sí? Respeto, los trato con cariño, hago lo que me toca hacer, pero no soy la persona más dedicada, me da pereza, me estresa que me griten y que se muevan tanto y que corran, eso me estresa, lo confieso. Gano bien, pero ¿y mi mente qué? No estoy avanzando. Una cosa que sí, el inglés. Empecé a perfeccionarlo mientras estuve siendo niñera, pude estudiar 1 año de inglés también y con los niños aprendí muchísimo, tenía que relacionarme con sus profesores que me hablaban en inglés, todo esto, y los niños son unos maestros excelentes. Entonces, en ese entonces yo ya dije, no, yo no quiero trabajar más como niñera,
me retiré. Mi esposo dijo, no, ven a trabajar conmigo unos días. Entonces empecé con la libertad financiera, que es lo que hoy en día es el tema de moda, ¿no? Entonces, libertad La financiera. Yo dije, voy a manejar mi tiempo, mi dinero, mis vacaciones, yo sé. Y después viene libertad financiera y se pasaron 3 horas y yo tenía que hacer esto. Empecé con la organización del tiempo. Yo miércoles no estoy organizada en mi tiempo. O sea que sí necesitaba alguien que me diga qué hacer, pero no quiero que alguien me diga qué hacer. O sea, no quiero un jefe, pero si yo soy mi misma jefe, no puedo manejar mi tiempo porque no tengo una estructura. O sea, es una cosa loca. Empecé a trabajar unos días lavando carros y yo estaba bien porque yo le ponía el horario al jefe. O sea, yo le decía, vengo puedo ir a tal hora y me voy a tal hora, o sea. Sí, algo así. Yo le decía, mira, te voy a trabajar lunes, martes y miércoles. Jueves y viernes, sábado y domingo. No. Ok. Pero después no le voy a trabajar los sábados. No le voy a trabajar el lunes. Ok, solo martes y miércoles. Sí, ok. Entonces era como así. Y yo dije, yo lo que busco es un buen salario y que yo maneje mi tiempo. Entonces, yo me acuerdo que hice un viaje a Colombia y dije, después del viaje a Colombia vengo y le dije, Organiza. no le voy a trabajar más. Dejé mi salario fijo y yo vine y dije, tengo que ponerme a hacer. Empecé a hacer unas máquinas, a tratar de vender unas máquinas. Yo nunca había vendido nada en la vida y consideraba que esa no era mi habilidad, pero algo me llevó ahí el querer. Yo decía, voy a manejar mi tiempo. Genial, yo en la mañana estoy en la casa, hago cosas, por la tarde hago las citas para vender la máquina. Entonces, imagínate que eso era ir a tocar puertas, más o menos. Y entro yo en ese dilema de que yo nunca lo había hecho en la vida y me daba mucha pena, pero dentro de mí había algo que decía, hágalo, ¿qué le quita? ¿Qué pierde? Aprenda. Sí. Le quité el miedo a golpear puertas y a decirle, oye, mira, tengo este producto. Yo jamás en la vida me veía en eso, pero lo hice. Terminaba a las 10, 11 de la noche y yo Y no vendía. Sí. con un dolor de cabeza terrible llegaba y me sentía como en la película de En Busca de la Felicidad, que el señor llegaba con la máquina maletica todo y mi el esposo tiempo. me decía, ¿vendiste? Y yo, no. Igualito, como, ¿vendiste la máquina? No, está en el carro, la devolví a traer. Y después yo dije, no. Y ya me estaban, oye, pediste referidos, oye, necesitamos que hagas venta. Yo dije, yo no necesito que me digan qué hacer. Pum. Les dije, mira, muchas gracias, la máquina. Entré al mundo de los seguros. Genial, me encantan los seguros. Tú sabes que es un rubro que paga súper bien y todo esto. Y empecé a entrenarme en otro tipo. Me encanta porque es un rubro y es una compañía en la que te están dando entrenamientos todo el tiempo, te están enseñando cómo manejar el producto, te están entrenando cómo manejar un cliente, te están enseñando hasta motivación personal, manejo de emociones, o sea, es un tema tan completo que a mí me encanta, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo? Vender, pero vender de una manera desde me importa el cliente, ¿sí? ¿Cómo conecto? Entonces, eso me gustó, estoy en el mundo de los seguros, en este momento manejo más seguros de salud, y con miras a otros proyectos que después ya... Más adelante nos vas a contar en tus redes sociales y por claro ahí. Que sí. Entonces estoy bien emocionada con ese nuevo proyecto. ¿Qué le dirías a esa Lina de quizá los 12 años, de los 7, de los 17, de los 19 años, a la Lina que está hoy aquí sentada? Bueno, yo le diría que volviera y hiciera todo lo mismo. Es hacer todo lo mismo porque es lo que me tiene hoy acá. Es lo que me tiene hoy acá. Es esa chispa que he tenido durante todos estos procesos es lo que ha hecho que tenga una transformación bonita y que yo siga en búsqueda de eso que me hace feliz a mí. A veces yo siento que desde afuera se puede ver como que Lina tiene una melcocha de cosas en la cabeza, hace una cosa, hace la otra, pero no me importa y a esta edad estoy, o sea, el que dirán como que me está dejando de importar tanto que me siento tan feliz y tan cómoda que lo único que en este momento yo digo, me importa que vea a mi hijo como ejemplo. Desde los años uno va encontrando esa plenitud cuando uno va empezando a conocerse y a decir, wow, es que mi esencia siempre ha estado acá y ya. Tal vez por eso mismo
a veces prefiero estar mucho tiempo como más solitaria Solita. porque puedo evaluar eso y puedo ponerlo en práctica y me siento tranquila. Me siento tranquila con eso. Y como dices tú, las personas correctas se quedan conociéndote como eres y las que no simplemente se van y también es una etapa de la vida, son ciclos. Entonces sí, es eso. Ay, Lina. Bueno, ¿y qué significa para ti la palabra raíz? Para mí la palabra raíz es algo profundo que nos sostiene y que a partir de ahí nosotros podemos crecer y florecer. Esa es la palabra raíz para mí. Siento que el amor, la armonía, el respeto y el valor es lo que nosotros debemos dejar sembrados en este mundo. Ay, Lina, muchas gracias. Mm.